octubre y ahora sí es el momento de meterse de lleno en la Spooky Season y empezar a leer cosillas tenebrosas, oscuras, siniestras e inquietantes, porque en realidad es que la semana que viene ya es Halloween, o sea, lo tenemos aquí detrás persiguiéndonos. Y bueno, como todos los años me apetecía hacer un vídeo de recomendaciones spooky. Si os gustan mis recomendaciones ya sabéis que esto llevo haciéndolo pues desde que empecé el canal, con lo cual os dejo abajo una lista de reproducción con un montón de recomendaciones más. Y a tener en cuenta que si lleváis poco por aquí, pues tenéis que saber que a mí el terror no me va mucho. A mí me gustan las cosas un poco oscuras, las historias góticas, siniestras, inquietantes, pero que no me den pesadillas por la noche. En esta selección que he hecho tenéis antologías de relatos, novela corta, novela más larga e incluso una novela gráfica. Hay para todos los gustos, cosas bastante oscuras, la verdad este año he leído cosas bastante oscurillas y cosas pues más, vamos a decir que incluso cozy para leer, pero que son un poco malrolleras. Y bueno, sin enrollarme mucho más, vamos a empezar con la primera recomendación, que es Té para los fantasmas de Chris Bukliciewicz. Y este libro es perfecto para esas personas que, como yo, sufren bastante leyendo historias de terror, pero les apetece la ambientación, un poco las vibes esas de fantasmas, espectros, brujas, este tipo de historias. Bueno, pues tenéis que leer este libro, que es una novela, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo, es muy original por cómo está narrada y nos cuenta la historia de dos hermanas gemelas. Una es bruja, la otra es una pasadora de fantasmas que a través de un ritual con el té consigue que los fantasmas hablen y pasen al otro lado. Y bueno, su relación es bastante terrible, durante los últimos 30 años no se han hablado y con la muerte de su madre se reencuentran para descubrir qué secreto escondía su madre, por qué las trató de manera tan diferente, y empezarán a indagar y darse cuenta de que su estirpe es bastante inquietante y bastante sorprendente. Y este es un libro increíblemente atmosférico, está ambientado en Niza, una Niza repleta de gaviotas en la que está todo el santo día lloviendo, y nos lo va contando como a través de pequeños capítulos, de relatos, de historias que se van conectando y vamos conociendo a los dos personajes principales, su pasado, su infancia, e incluso nos remontamos mucho más atrás, hasta el siglo XIX, para conocer la historia de sus antepasados. A mí lo que más me gustó realmente fue, ya os digo, la ambientación y las ideas tan increíbles que tiene la autora respecto a ese universo que crea tan peculiar, en el que ya os digo que hay desde brujas muy siniestras de las que salen insectos por la boca cuando hablan, a pasadoras de fantasmas que se dedican a tener una colección de teteras gigante donde hay una tetera madre que obedece a las demás, personas que se dedican a investigar el té y las cualidades y habilidades que te da cada uno de esos tés. Conocemos también leedores de tumbas, mujeres oráculo. Bueno, es un libro que está repleto de magia, pero magia como bastante creíble y muy bien integrada dentro de esa Niza y de esa Francia que describe la autora, tan peculiar y repleta, por supuesto, de fantasmas. Resultó un libro como muy fresco, que tiene ese punto oscuro y siniestro, que yo creo que es perfecto para leer por estas fechas. Y ahora os voy a recomendar para mí el libro más aterrador que he leído en mucho tiempo y que me ha gustado muchísimo. Y es Esto no es para vosotros y otras historias de Gemma Files. Mira, esta es una antología de relatos de 7 relatos que me pusieron los pelos de punta, que me generaron un malestar mientras lo estaba leyendo y al mismo tiempo no podía parar de leer, porque son relatos que están contados de una manera totalmente absorbente, adictiva, con una voz narrativa súper propia, porque todos los relatos están contados en primera persona y te metes en la primera página y ya te metes en lo que te quiere contar la autora y en el personaje que te está mostrando, tan oscuro que no se corta en ningún momento en mostrar los lados más horribles del ser humano, porque creo que por eso a mí me resultó una antología de relatos tan angustiosa o tenebrosa, porque son unos relatos que encajan perfectamente la parte más realista con la sobrenatural. Y creo que esta antología me impactó tanto porque, bueno, la autora no se corta en mostrarte realmente lo visceral, lo siniestro y lo sangriento, pero creo que lo peor de todo es que siempre ves que tiene una parte muy realista todas sus historias, aunque sean sobrenaturales. Aquí hay ángeles, hay brujas, hay sectas, hay
arqueología siniestra, hay todo tipo de historias relacionadas más con los mitos también y las leyendas. Aunque aparezca la magia en todos estos relatos, todo es demasiado real. Todo es muy real y los personajes son demasiado creíbles y las historias entremezclan cosas reales en todo momento y nos está contado de una manera que supo inquietarme muchísimo y creo que es eso, de las historias más terroríficas que he leído en mucho tiempo. Si os apetece una antología de terror tenéis que leerla porque es increíble, estos relatos son increíbles, son turbios, siniestros y además que creo que todos tienen como su lado más crítico y algunos te hacen reflexionar bastante también. Entonces bueno, súper recomendado y además la traducción me pareció de lujo de Pilar Ramírez Tello, que me parece difícil en estos libros en los que la voz del personaje principal es tan potente, la primera persona es como tan carismática y la traductora, bueno, una pasada. Bueno, otro libro que os tengo que recomendar, ya bajando un poco los niveles de terror, si sois más como yo que os da demasiado miedo estas cosas, os recomiendo muchísimo, por supuesto, La quinta bruja de Angela Slater. Bueno, de Angela Slater podéis leer cualquiera de sus relatos, de sus novelas, lo que queráis de ella, porque yo creo que es muy adecuada tanto para otoño como para Halloween, ya os lo he dicho muchas veces, pero voy a recomendaros este que yo creo que es su libro menos conocido y que además que me parece el que más encaja para estas fechas porque nos traslada al Londres victoriano, a la época de Jack el Destripador, y la protagonista es una joven que disfraza de hombre para poder trabajar en la policía y así alimentar a su familia, básicamente a su madre y a su hermano que está enfermo, y de esta manera se ve implicada en todo el caso de los asesinatos de Jack el Destripador, que bueno, pues vamos a ir viendo cómo ella se atreve a mirar donde nadie quiere mirar, escucha las voces pues, de los más olvidados, de las prostitutas, de las personas más desfavorecidas que están en los márgenes, y nos va a ir llevando a un universo de rituales, magia negra, espiritismo, que encaja a la perfección con ese Londres oscuro de esa época. Y bueno, si os gustan más las historias, pues eso, más de investigación con un tono oscuro de magia negra, este librito os va a encantar. Si estáis buscando una historia más de cuento clásico, pero en plan turbio, tenéis que leer La novia roja de Marina Tena Tena. Este fue el libro que propuse para octubre para el Club de Lectura del Bosque de la Maga Colibrí, una librería donde cada mes leemos un libro distinto de literatura fantástica, y por supuesto en octubre tenía que caer algo terrorífico. Y francamente este libro no nos ha decepcionado ninguno, ha sido una lectura principalmente absorbente, una historia que, como os decía con los de Gemma Files, la autora consigue que te metas muy rápido en la mente retorcida de la protagonista. Es un retelling de Barba Azul, que creo que no lo he dicho, y claro, cuando tú empiezas la historia te estás imaginando ya en tu cabeza muchas cosas porque es un cuento que se ha contado tantas veces y de maneras tan distintas y con perspectivas tan diversas que ya te estás tú mismamente haciéndote a la idea de todo lo que va a ocurrir, pero la autora consigue sorprenderte muchísimo, el final es simplemente espectacular. Y me gustó mucho sobre todo cómo va generando esa tensión, esa inquietud a base de pequeños detalles, de esa casa a la que llega donde la protagonista tiene que hacer una serie de sacrificios para por fin casarse con el hombre al que está obsesionada, y a través de pequeños detallitos como unas tijeras, como una puerta, como el jardín, los colores, porque aparece aquí siempre el vestido de novia rojo con rojo de sangre, las flores azules que aparecen en su habitación. Tiene tantos detalles memorables esta historia que consigue generar una ambientación inolvidable y que te imbuye cuando lo estás leyendo. Es una historia bastante sangrienta, eso sí, me sorprendió bastante hasta dónde puede llegar Marina Tena Tena metiéndote en la parte más siniestra del cuento, y que si buscáis una lectura que os atrape y con un giro bastante llamativo de Barba Azul, tenéis que leerlo. Rebajando un poquito el nivel de terror, os quiero recomendar ahora una historia perfecta. Si lo que queréis son pactos demoníacos, club nocturnos secretos, una historia sáfica inolvidable, bueno, ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Aunque ya supiera al final, de C.L. Polk es la historia perfecta. Tiene esa parte como tan inquietante de la magia negra, hay un capítulo realmente aterrador relacionado con las terapias de conversión.
también aparecen pues, muchos demonios, mucha oscuridad, muchos pactos y bueno, creo que es perfecto también para leer en Halloween por eso. La ambientación es simplemente increíble, está ambientado en el Chicago de los años 40 y es una novela que huele a cine noir de esa época, que la estás leyendo y te sientes como si fueras Humphrey Bogart, de verdad. Y también es una de estas historias con una protagonista increíblemente carismática. La historia va principalmente de Helen, que es una divina y detective que tiene que averiguar en 3 días el paradero de un asesino en serie que está asolando Chicago. Es la última oportunidad que va a tener ella de conseguir realmente tener un futuro con su novia, con Edith, y de verdad que es una historia atrapante, sorprendente, llena de giros y con una historia de fondo preciosa. O sea que no os la podéis perder. Y por otro lado, si queréis de nuevo una historia más siniestra, más oscura, de esas que te tienen un poco cuando estás leyendo, mirando por detrás a ver si te va a venir alguien, os recomiendo mucho El lugar invisible de Lola Yatas. En cambio es un libro que leí con mi aquelarre, con mi Patreon. He hecho un montón de lecturas conjuntas, ya veis, de tema halloweenesco, que es que estas cosas además a mí me gusta leerlas en conjunto para poder compartir teorías y momentos siniestros. Y bueno, yo lo terminé ayer el libro, pero todavía se está comentando por el Patreon y la verdad que le estamos dando caña. Es una historia que hemos disfrutado mucho, si se puede decir así, porque ya os digo que también hemos sufrido. Nos habla de una mujer de unos 40 años que tras la muerte de su madre y una vida realmente de penurias, podemos decir, de sufrimiento cuidando de ella y sufriendo el maltrato físico y psicológico, decide empezar una nueva vida en un pazo, alejado de todo, con una ambientación aparentemente idílica. Allí ella es enfermera, llega a cuidar a una anciana junto a su sobrina y se van a instalar allí y a descubrir que ese pazo en el que vive y ese pueblo está rodeado de una serie de secretos y un rollo muy turbio, que no os quiero decir nada para no destriparos nada, pero os puedo decir que hay mucha magia ritual, muerte, fantasmas y cosas muy siniestras ocurren en ese pazo. Bueno, es un libro que una de las cosas que más me sorprendió es que desde la primera página me tenía atrapadísima. O sea, Lola Yatas tiene una manera de narrar que consigue engancharte con cosas aparentemente, bueno, más mundanas, porque la historia tarda un poquito en arrancar hasta que ella se va al pazo, comprendes. La autora se toma bastante tiempo en presentarte el personaje, que comprendas bien la situación en la que se encuentra, presentar un poco la situación de todos los protagonistas, pero es que te tiene atrapadísima desde el principio, generando una inquietud, un malestar que va creciendo según avanza la historia. Y una de las cosas también que disfruté muchísimo fue la relación entre los personajes. Me parece que la relación entre la tía y la sobrina es de las cosas más bonitas. Esta niña con la que establece una relación de no conocerla de nada a pues quererse muchísimo la una y depender la una de la otra. Y bueno, es una historia también con bastantes capas, pero sobre todo, por encima de todo, muy siniestra, muy oscura, en la que hay además como una leyenda ancestral y antigua que me gustó muchísimo porque creo que tiene mucho que ver pues, con la España más castiza al final y que como que resulta muy creíble. Y bueno, bueno, lo veis muy gruesito, pero es un libro que te bebes. De verdad que una vez que empiezas simplemente no puedes parar de leer. Y por supuesto os tenía que recomendar una antología de relatos que me leí, yo creo que fue a principios de año, y me gustó una barbaridad. Me acuerdo mucho de estos relatos, me dejaron mucha huella y no puedo dejar de recomendároslo. Y os estoy hablando de La habitación de las niñas de Raquel Moraleja. Estos relatos, de verdad os digo que te marcan, te dejan un pozo importante, porque yo creo que forman parte de este terror como más social, que yo personalmente encajo muchísimo con él. Y nos habla en este caso de historias de mujeres, son relatos que describen los machismos más grandes y más pequeños que sufre nuestra sociedad. Habla de hechos históricos, de personajes históricos, de cosas muy relacionadas con nuestra realidad actual, con la precariedad. Hay, ya os digo, como una crítica constante en sus relatos, pero contado siempre desde un punto de vista muy personal, de personajes muy diversos y con los que puedes empatizar muchísimo.
Son historias, ya os digo, que te calan. Es verdad que alguna más siniestra que otra. O sea, realmente la habitación de las niñas, el relato de la habitación de las niñas es tan inquietante, es de las cosas más inquietantes que he leído, pero la mayoría de ellos es más esa atmósfera oscura, algunos tiran más incluso hacia el fantástico que hacia el puro terror. Y yo destaco por encima de todo pues esa crítica y cómo habla de estas mujeres, de una generación de mujeres que está peleando cada día por salir del pozo, básicamente. Entonces, bueno, si tenéis la oportunidad, leer este libro porque os lo recomiendo muchísimo, vamos, a mí me encantó. Y bueno, vamos a ir terminando con una novela gráfica que, bueno, qué joyaza, se llama El espíritu de Lewis, en esta edición francamente espectacular, porque no tengo palabras para describir lo impresionadísima que estoy con esta pedazo de edición. Yo os voy a contar mi historia. Bueno, el libro es el guión de Bertrand Santini, el dibujo de Lionel Richardson, siento la pronunciación, y los colores de Hubert. Bueno, el traductor es Lorenzo F. Díaz. Ya he dicho todos los nombres, que esto siempre se me olvida, pero es muy importante. Bueno, yo os cuento la historia de cómo descubrí este cómic porque no había oído hablar de él en la vida, pero fijaros en esta ilustración. Yo esta ilustración la descubrí por Pinterest un día y me obsesionó. Me obsesionó hasta tal punto que me puse a buscar a ver de dónde había salido y así acabé descubriendo esta maravilla que es un cómic gótico principalmente, en el que hay fantasmas, hay relaciones obsesivas compulsivas, hay un Londres del siglo XIX que muestra esa parte más siniestra, engañosa, llena de espejismos y traidora. Y también hay esos caserones ingleses apartados de todo donde tienen cabida cualquier cosa fantástica y siniestra que te puedas imaginar. Bueno, con esos elementos no podía yo dejar de comprarme este pedazo de novela gráfica. Y bueno, la historia habla de un joven que hereda un caserón y decide encerrarse allí para escribir su primera novela. Entre las cosas extrañas que aparecen en la casa, entre esos animales disecados que pertenecían a su padre, esos objetos extraños, mágicos y siniestros que hay por allí tirados, grimorios y cosas muy muy raras, también aparece un fantasma de una mujer con la que va a establecer una relación, vamos a decir, oscura y que se extiende a lo largo del tiempo. Y bueno, no os cuento mucho más porque os destripo la historia. Pero si os gusta, por ejemplo, la serie de Penny Dreadful, yo creo que este cómic os va a gustar. Ya os digo que para mí la parte más espectacular es la visual. Realmente las ilustraciones me tienen totalmente enamorada y yo sé que voy a acudir a este cómic muchas veces. Pero bueno, en general es una historia que he disfrutado mucho, que tiene todo el rollo gótico, que no te da miedo, pero es inquietante y que me parece perfecta para leer estos días. Y bueno, ya para terminar os quiero contar el libro que estoy leyendo y que estoy disfrutando muchísimo y que creo que es perfecto para estas fechas, y es Sunshine de Robin McKinley. Bueno, ya sabéis mi amor infinito por Robin McKinley, este debe ser el 7º libro que leo de ella o algo así. Lo que pasa es que este es un libro muy distinto a sus otras novelas. En este caso nos habla de un universo en el que existen los otros, que son criaturas que van desde vampiros, que es la parte principal de esta historia, a hechiceros bastante siniestros. Es un universo en el que hubo unas guerras, las que llaman las guerras vudú, donde los vampiros intentaron hacerse con toda la población. También hay demonios, mezclas de demonios, hay todo tipo de seres oscuros, cambiaformas y demás. Y luego por otra parte están los seres humanos que viven y sobreviven como pueden y básicamente tratan de llevar una vida normal, obsesionados con los amuletos y con los objetos mágicos que los repelen a estos seres súper siniestros. Y bueno, os cuento esto y uno ya se puede imaginar pues un universo a lo True Blood o un universo pues eso, que hemos visto muchas veces. Pero lo que tiene de particular la historia, una vez más, es como la cuenta Robin McKinley, porque te la cuenta desde lo cotidiano, desde una protagonista que ella es pastelera, que trabaja en el negocio de sus padres, metida todo el día en el obrador, haciendo pasteles, pan, que conoce a todos los vecinos, a todos los parroquianos que van allí a la cafetería todos los días, y te explica muy bien la relación, la vida que lleva tan sencilla, tan tranquila, tiene 20 y tantos años, se dedica a su trabajo, tiene a su pareja. Lleva una vida totalmente normal hasta que un día pues la secuestran unos vampiros.
Y bueno, ese es el detonante de cómo ella descubre una parte de sí misma que no conocía y cómo luego al volver a su casa tiene que encajar un poco las dos cosas, ¿no? Bueno, es un libro que estoy disfrutando muchísimo, como no cabía duda, que me parece que es, ya os digo, perfecto, porque tiene toda esa ambientación oscura de demonios, de vampiros, de lo siniestro, pero contado con la ironía que tiene la protagonista, que tiene un carácter y un carisma maravilloso. Y bueno, simplemente decir que me tiene totalmente enamorada, como todos los libros de esta autora, y que bueno, que va a ser mi lectura, yo creo, para la noche de Halloween, porque aunque vaya más o menos por la mitad, es cierto que es un libro bastante denso. Esta es una novela que se publicó aquí hace 10 años exactamente, está descatalogada, pero yo la compré de segunda mano, seguramente la podáis conseguir. Y si no lo conseguís, pues también os podéis hacer con Piel de Ciervo, que es mi top 1 de libros de esta autora y que por suerte si podéis comprar, no está descatalogado. Y bueno, nunca pierdo la oportunidad de recomendar uno de mis libros favoritos de toda la vida. Y bueno, dicho esto, estas son todas mis recomendaciones para la Spooky Season de este año, para Halloween y por si os apetecen lecturas más oscuras e inquietantes. Ya veis que son muy variadas todas, hay cosas que dan más miedo, cosas que menos. Y bueno, que espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y nada, ya sabéis que si queréis más contenido tenéis mi Patreon, mi Aquelarre, y que nos vemos muy pronto. Espero que paséis un Halloween muy aterrador. Muchas gracias por todo y adiós.